Muy buenos días a todos. Les habla Juan Rodríguez desde Puerto Rico. Estoy haciendo esta transmisión en vivo a través de Facebook Live en la página del Grupo Metafísico de Nueva York o de New York. Es como está escrito el nombre del grupo en la página, Grupo Metafísico de New York. Recuerden que cuando esta actividad termine, hago un enlace y la publico en mi página personal de Facebook, que obviamente lleva mi nombre, Juan Rodríguez. Estamos trabajando en un canal de YouTube para que todas estas actividades puedan quedar grabadas allí. Así que pronto les voy a dar toda la información. No quiero que se me olvide a todos los que viven en Estados Unidos, a todos los que viven en la ciudad de Nueva York, informarles que el 29 y 30 de abril de este año, ya mismo, y el 1 de mayo a las 7 de la noche, vamos a estar dando conferencias presenciales en el New York Hosteling de Nueva York. Esto queda en Manhattan. El edificio es el 891 de la avenida Amsterdam. Todo esto está publicado en las redes, pero les informo que estas conferencias presenciales van a ser 3 temas diferentes. Serán el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo a las 7 de la noche. La actividad de hoy es muy sencilla, es muy personal. Toda mi vida la he querido dar. He hablado de esto por pedacitos, lo he escrito, se los he comentado a ustedes. Hay tanta gente que me pregunta cómo llega a la metafísica, por qué sigo estudiando metafísica, etc. Y decidí que antes de irme de vacaciones, de vacaciones entre comillas, este era el momento para hablarles del librito azul de Connie Méndez. Fue el primer libro de metafísica que leí. Yo no conocía absolutamente nada de la metafísica, ni siquiera sabía que la palabra existía. Y siempre les he dicho y siempre comento que Connie Méndez me salvó la vida. Y quiero aclarar que nunca conocí a Connie Méndez. Y lo que quiero decir metafóricamente es que leer el contenido de los libros de Connie Méndez, que me llegaran tan profundo y que los pusiera en práctica, fue lo que me salvó la vida. O sea, el poner en práctica aquella enseñanza que por primera vez leí sobre metafísica, escrita por Connie Méndez, que escribía en palabras de a centavo para que cualquier persona, hasta un niño, pudiera entender eso que ella escribía. A los 23 años me gradué de la universidad, tuve mi primer trabajo y comencé a compartir un apartamento en Puerto Rico con 2 amigos que había conocido en la universidad. Y uno de esos amigos un día llegó al apartamento con el librito azul y me dijo: tengo este librito para ti porque sé que esto es lo que tú estás buscando. Obviamente él me conocía de varios años, sabía que yo andaba en una búsqueda que no podía definir en ese momento. Yo mismo ni sabía lo que estaba buscando, pero sabía que buscaba algo.
Y él me entrega el librito azul y recuerdo perfectamente que me acosté en el pasillo del apartamento y me lo leí de un tirón. Quedé impactado, todo lo que leí me supo a verdad, pero eso fue todo. No tuve la curiosidad de buscar más material ni de buscar más libros de Connie Méndez. Eso se quedó ahí aparentemente y no pasó más nada. Pero lo que hoy me doy cuenta es que esa semilla ya él la había sembrado dentro de mí a través del librito azul. Eso sería como en el 1986-87, me voy a Nueva York a trabajar y estando en Nueva York en el 1992, más o menos, lo que quiero decirles es que pasaron años, 5 o 6 años, estuve sumergido en una crisis pero muy fuerte y pensé que me iba a volver loco, pero no de chiste, que yo sabía que estaba perdiendo la mente porque fue una crisis muy fuerte y en medio de esa crisis yo vivía en un apartamento solo detrás de Columbia University. Me acordé de los libros de Connie Méndez. En medio de esa crisis, algo dentro de mi mente saltó y me dijo Connie Méndez. Eso fue un domingo en la mañana, me vestí y raudo y veloz me fui a una librería y me compré todos los libros de Connie Méndez. Y ahí comencé a, obviamente, releer el librito azul y a leer todos los libros de Connie Méndez. Ese día que hice esa compra, cuando fui a pagar, la cajera me preguntó si yo estaba interesado en formar parte de un grupo de metafísica. Y yo le dije que no sabía nada de la metafísica, que me estaba leyendo esos libros por primera vez. Y ella sacó un papelito blanco con el nombre de una persona y el número de teléfono y me dijo, si acaso te interesa ahora mismo, hace unos instantes, esta persona dejó su número por si a alguien le interesaba pertenecer a un grupo que ya estaba formando. Bueno, pasaron 2 o 3 meses y llamé a esta señora y comencé a tomar clases de metafísica con ella, que también estaba empezando. Ella tampoco sabía nada. Ella sí había leído de Connie Méndez, pero no sabía más nada y decide, por voluntad propia, formar ese grupo y ahí recibí mis primeras clases de metafísica. Y lo demás es historia. Ahí fue en Nueva York, al año siguiente, que conocí a Rubén Cedeño, con quien llevo más de 30 años de amistad. Rubén había sido amigo de Connie Méndez por 10 años, me habló muchísimo de Connie Méndez y con él comencé de lleno a conocer más de la metafísica. El resto, como les digo, es historia. Pero hoy yo no me quiero detener tanto en los detalles de cómo llegué a la metafísica, qué me pasó, cuál fue la crisis. No. Hoy lo que quiero es hablarles de lo que leí en ese libro que comenzó a transformar mi vida, como se la ha transformado a tantas personas que comenzaron estudiando metafísica a través de los libros de Connie Méndez. Una de las cosas que hizo la metafísica en mí fue que comencé a meterme por dentro. En vez de buscar las cosas hacia afuera y de pensar que mi felicidad estaba afuera,
y que cada vez que ocurría una situación negativa tenía que ir hacia afuera, la metafísica me dijo, no, ese no es el camino, es hacia adentro. Y comienzo entonces a buscar las causas de lo que me sucede en mi interior. Creo que eso fue una de las cosas más importantes que la metafísica en general trajo a mi vida, que es lo que ustedes también han aprendido a hacer o ya están haciendo. Que la causa de todo lo que les sucede está dentro de ustedes porque ustedes la han generado o las han generado. Ya no se van hacia afuera. Bueno, eso pienso. Y cuando uno comienza a leer este librito azul, Connie Méndez reconoce y de alguna manera aliviana nuestra carga cuando nos dice que el ser humano lo han lanzado a la tarea de vivir como a ciegas, sin saber qué es la vida, sin saber quién es él, siendo testigo de que a algunas personas todo le va bien, a otros le va mal. Y uno está viviendo, pero uno tiene todas estas interrogantes dentro de uno. Y es que no hay como un manual. Bueno, ahora sabemos que hay la enseñanza metafísica, pero cuando uno no conoce esto, uno quisiera que le entregaran un manual de cómo vivir. Eso es lo que hizo la metafísica en mí. Me entregó como un manual de cómo vivir. Entonces, muchísimos seres humanos andan por la vida así, tratando de contestarse todas estas cosas de la cual o de las cuales no tienen idea. Y uno en la metafísica comienza a, como dice Connie Méndez, a conocer la verdad. Y ahí rápidamente ella nos dice, aprende la gran verdad. Y uno hace como una pausa y uno dice, ¿qué? Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud lo que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo, sino en el exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Y nos podríamos detener toda la hora desmenuzando esta gran verdad. No tenemos ese tiempo para hacerlo de esta manera, pero es una verdad, como Connie dice, la gran verdad con la cual tenemos que vivir toda nuestra encarnación. Dándonos cuenta que lo que uno piensa se manifiesta y que esos pensamientos son cosas. Los pensamientos son cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo este reloj. Este reloj es una cosa, ¿verdad? Y Connie dice que los pensamientos son cosas. Entonces, quiere decir que este reloj, antes de ser reloj, fue una idea, fue un pensamiento. A alguna mente humana se le ocurrió hacer, diseñar este reloj. Pero este reloj es un pensamiento que fue llevado a la manifestación. ¿Me están entendiendo? Entonces, lo que tú piensas se manifiesta
Los pensamientos son cosas, quiere decir que todo lo que tú piensas se convierte en algo, en el mundo material o inmaterial. Si tú piensas que eres una persona triste, entonces todo tu mundo, todos tus asuntos, todo tu entorno se va a convertir en tristeza. Si tú piensas que tú eres alegría, por el contrario, entonces tu mundo, tus asuntos, las interacciones con los demás, todo se va a manifestar en un ambiente de alegría. Lo que tú piensas se manifiesta, los pensamientos son cosas. Todo lo que yo estoy viendo a mi alrededor, que es material, que son las cosas que están en esta sala, fueron pensamientos. Y son sostenidos por una energía mental, que aunque no se ve, uno sabe que es lo que sostiene todo. Tu actitud es lo que determina todo lo que sucede. Cuando tú estás en medio de una situación, vamos a suponer una situación discordante, pero ya tú la has calificado de discordante, esa situación va a seguir siendo discordante porque tú la has calificado de esa manera y tu actitud ante ella es negativa. Entonces, cuando tú estás frente a una situación, tú determinas con tu actitud cómo va a ser esa situación. Cuando a una persona, por ejemplo, la diagnostican con una apariencia de enfermedad, la actitud determina cómo va a ser esa situación. Una actitud positiva, determinante, de fe en el poder de Dios, una actitud de salud, pensamientos de salud. Esa actitud, esa forma de pensar, de sentir, de hablar, va a determinar la trayectoria de esa situación. Por eso es que no existen problemas, porque es tu actitud la que define la situación. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo, en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Tú miras las cosas y es el concepto que tú tienes de esas cosas lo que tú ves. Tú ves, por ejemplo, vas caminando por la calle y ves una persona mal vestida y tú piensas todo negativo sobre esa persona. Tú ves, esto pasa en Nueva York, tú ves a una persona en tenis son zapatillas, zapatos para trotar, por ejemplo, en zapatillas, en unos jeans desteñidos, en un t-shirt, así, en Puerto Rico decimos estrafalario, o sea, y tú piensas que es pobre. Y da la casualidad que, por ejemplo, en Manhattan, los artistas, la gente de dinero viste así. Por supuesto, están los ejecutivos que siempre los vas a ver de chaqueta, de corbata, de zapatos. Pero hay mucha gente en Manhattan de dinero, artistas que andan de esa manera, que visten de esa manera. Pero si tú en la mente tienes un concepto de cómo una persona con dinero debe vestir o cómo una persona pobre debe vestir, tu propio concepto es lo que tú ves. Eso te lleva a ti a desarrollar prejuicios. Y eso eventualmente, lo vamos a ver ahorita, funciona
o se manifiesta en ti como un reflejo o como reflejos. Tu vida, lo que ocurre, obedece a tus creencias y a lo que tú expresas en palabras. Nosotros ahora sabemos, a través del cuadrante de causación que nos dio Rubén Cedeño, que lo que tú piensas, sientes, hablas y actúa se manifiesta. Connie Méndez, en este librito azul, ella lo que hace es desarrollar el principio de mentalismo. El librito azul es un tratado del principio de mentalismo, de principio a fin, en palabras de acentavo. Y ella le da énfasis a la mente, a la palabra, a los pensamientos. Y nos vuelve a decir, tu vida, lo que ocurre en tu vida, en tus asuntos, en tu mundo, se debe a tus creencias y a lo que tú expresas en palabras. No estás jamás consciente de las ideas que llenan tu mente, ya que se van formando de acuerdo a lo que te enseñan o escuchas de otros. Desde que tú eres pequeño, desde que tú naces, a ti te están enseñando cosas, te están metiendo ideas, conceptos, prejuicios en la mente. Y además estás escuchando cómo hablan los otros, lo que hablan los otros. Y tú no te das cuenta que estás absorbiendo todo eso, que la mente está almacenando todas esas ideas, conceptos, todos esos prejuicios, y tú lo tienes almacenado, todo eso dentro de ti. Y no estás consciente, no te das cuenta que lo tienes. Me imagino que a ustedes les ha pasado no sé cuántas veces que se han desilusionado de un amigo, de una amiga, de un familiar, de un conocido, porque hizo algo o dijo algo o se comportó de una manera que ustedes no lo esperaban. Y uno dice, Dios mío, no lo conocía. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasó? No le ha pasado nada. Toda la vida ha sido así. Toda la vida ha pensado de esa manera. Pero es tanto lo que una mente humana lleva almacenada dentro que para tú poder conocer a una persona necesitarías estar años y años y años al lado de ella. Y no sé si aún así la puedes conocer en su totalidad. Pónganse a pensar en ustedes mismos. Ustedes piensan que son de una manera y a lo mejor lo son. Hay una parte de su vida que es lo que ustedes piensan. Pero ustedes se han puesto a pensar de todas las ideas, los conceptos y las creencias que hay dentro de ustedes que ustedes no se dan cuenta. Que a veces actúan a través de ustedes y ustedes no se dan cuenta. Y ustedes no se dan cuenta que no son amorosos, que no son misericordiosos, que no son compasivos, que no son dadivosos. Y puede ser que lo estén manifestando y no se den cuenta porque está en una parte de la mente que se conoce como el inconsciente, del cual también vamos a hablar. Connie Méndez nos explica que al estar ignorante de las leyes que gobiernan la vida, pasas tu vida fabricándole condiciones contrarias y viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno. Cuando no conoces los 7 principios,
cuando no conoces los 7 aspectos de Dios, cuando no conoces las leyes que gobiernan la vida, tú pasas tu vida, tus días, tus horas creando negatividades. Cuando tú no aceptas que Dios es salud, pasas la vida creando enfermedades. Cuando tú no aceptas o no conoces que Dios es opulencia, pasas la vida viviendo en pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Y como no estás viviendo de acuerdo a esas leyes que gobiernan la vida, proyectos que tenías que pudieron haber sido buenos, terminan arruinados, terminan mal, por el desconocimiento, por la ignorancia. Tanteando entonces a ciegas, sin brújula, ni compás, ni timón, achacan sus males, estas personas, a la vida misma y aprenden a fuerza de golpes y porrazos o se lo atribuyen a la voluntad de Dios. Entonces, el que no sabe, el que no conoce esto, se lo atribuye todo a Dios y acepta y dice, no me lo merecía, no valía la pena, Dios me abandonó, Dios no me quiere, Dios no me escuchó, y pasan la vida, como dice Connie Méndez, que me encanta, como un corcho en medio de una tempestad. Y a mí me gusta, cuando me acuerdo de esas palabras, que de vez en cuando me vienen a la mente, a mí me gusta visualizar eso. Como yo vivo cerca del mar, a un paso, y yo trato de visualizar, pero imagínense un corcho en medio de una tempestad en el mar. Ese vaivén de las olas, ese estar en esa agua, en ese mar sin control. Así viven todavía muchas personas. Y hay miles de personas a las cuales se le han hecho creer que son un corcho en medio de una tempestad. Y hay gente que vive así, quejándose, reclamándole a Dios. Y Connie Méndez otra vez nos detiene, porque eso es lo que me encanta. Ella como que nos detiene y nos dice, tu vida, tu mundo, tus circunstancias, todo lo que eres, todo lo que te ocurre, son creaciones de ti mismo y de nadie más. ¿Lo desean más claro? Tú lo has creado, tú lo has permitido todo. Uno es la causa de todo. Y hay que hacer énfasis en esta verdad que tiene que ver con el principio de mentalismo, que tiene que ver con el cuadrante de causación de Rubén Cedeño, que nosotros lo hemos creado todo y lo hemos permitido todo. Porque hay personas que dicen, no, pobrecito, es que él lo hice porque fíjate que si aquel, que si aquella, que me dio pena, ay Dios mío, qué lamentable. No, 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 no. Tú lo has permitido todo. Todo lo que hay en tu vida en este momento, sea positivo o negativo, tú lo has permitido, tú lo has creado, tú lo has alimentado. Y si está en tu mundo manifestándose ahora mismo, porque lo sigues alimentando con tu mente y con tus sentimientos.
Aquel que no marcha con la ley se castiga a sí mismo. Si tú obvias este principio de mentalismo, si tú no lo conoces, si te vas en contra, te castigas a ti mismo. Dios no castiga a nadie. Dios no es castigador. Esa verdad fue una de las que más me estremeció de Connie Méndez, porque yo venía de otra mentalidad con respecto a Dios. Dios no castiga a nadie. Dios no es castigador ni es vengativo. Uno se castiga a sí mismo cuando no vive bajo los principios, cuando utiliza la mente para crear negatividades. Tú fuiste creado, al igual que todos los seres humanos de esta tierra, con algo maravilloso que es el libre albedrío. Yo les quiero decir que yo me crié dentro de la iglesia católica, iba a la iglesia todos los domingos, podía recitar la misa de memoria, imagínense, pero hasta que no comienzo a leer el librito azul, no caigo en cuenta de lo que era el libre albedrío. Yo lo que hacía era repetirlo, o cuando en la iglesia lo mencionaban, sí lo mencionaban, yo no sabía realmente lo que era. Y en el librito azul es la primera vez que me doy cuenta que nosotros fuimos creados con un derecho individual de escoger. El libre albedrío es un derecho que tú tienes para escoger pensar positivamente o negativamente, para vivir bien o vivir mal, para pensar lo que tú desees. Tú tienes libre albedrío. Tú eres el creador de tus propias manifestaciones. Tú decides lo que vas a hacer y nadie más. Si tú te dejas influenciar o te dejas manipular por otra persona, eso es asunto tuyo, libre albedrío. Tú decidiste dejarte manipular, tú decidiste dejarte influenciar, libre albedrío. No se nos puede olvidar esta verdad, el poder de la escogencia en nuestra vida. Tú lo decides absolutamente todo. Tu voluntad negativa o positiva es el imán que atrae hacia ti las circunstancias adversas o buenas. Tú con tu mente, tú decides qué es lo que tú vas a traer hacia ti. Si vas a traer lo bueno, si vas a traer lo malo. Y por supuesto, ya lo hemos hablado, tu actitud, sea negativa o positiva, ante los hechos, determina los efectos para ti. Tú estás en tu casa, se va el agua porque hubo una avería, hay gente que se le va el mundo, hay gente que se le acaba el mundo porque no va a tener agua por unas horas o por un día. Me estoy acordando de mis vecinos cuando pasa. Hay gente que se tira a la calle, que cómo va a ser otra vez, no puede ser. Y hay otros que no les pasa absolutamente nada porque deciden asumir una actitud positiva. Se fue el agua. Bueno, pues deja ver en qué restaurante voy a comer, en cuál voy a almorzar, en cuál voy a cenar.
Déjame sacar los platos de cartón para no tener que lavar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el agua en botella para lavarme los dientes? ¿Me están entendiendo? Tú decides lo que quieres hacer, tú escoges, tu actitud lo determina absolutamente todo. Tu actitud. Por eso es que en la metafísica tener una actitud positiva lo es todo. Y en las conferencias que voy a ofrecer en Nueva York, el día que voy a hablar del maestro Saint Germain, les voy a hablar de lo importante que es vivir con alegría cuando, por ejemplo, se está sirviendo a los demás. Pero eso es para ya dentro de 2 semanas. Bueno, entonces Connie Méndez nos está diciendo todas estas cosas sobre la mecánica del pensamiento, sobre cómo funciona la mente, cómo la mente es la que ha ido determinando todo lo que sucede en la vida, y entonces nos comienza a dar soluciones. Basta con pensar en Dios para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Entonces, en vez de pensar en pobreza, vas a pensar en riqueza. En vez de pensar en odio, vas a pensar en amor. En vez de pensar en guerra, vas a pensar en paz. Dios nos creó. Nos conoce mejor de lo que podemos conocer nosotros. Nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera. No hay que darle tantas explicaciones a Dios, porque Dios es la vida misma dentro de ti. Basta con pensar en Dios. Eso también lo dice uno de los que fue maestro de Connie Méndez, M. Fox. Sustituye aquello negativo por un aspecto de Dios. Si te estás sintiendo triste, piensa que Dios es alegría. Si ves que no tienes dinero en el bolsillo, piensa que Dios es opulencia dentro de ti. Si estás experimentando un catarro, una enfermedad, piensa que Dios es salud. Y eso mismo nos está aconsejando Connie Méndez. Basta con pensar en Dios, pero no vas a pensar en Dios como un ser vengativo, como un ser malo, prejuiciado. No, porque Dios no es nada de esas cosas. Y entonces Connie Méndez nos regala con algo que yo encuentro que es genial, se lo he dicho a ustedes muchas veces, con un ejemplo que yo no he encontrado otro igual, con algo. Si algo yo recuerdo de las enseñanzas de Connie Méndez es esto que les voy a leer. Y es cuando ella nos explica, no es que el ser humano sea Dios, pero así como una gota de agua de mar no es el mar, pero contiene todo lo que forma el mar, en un grado infinitesimal. Estuve toda la tarde ayer practicando esta palabra, infinitesimal, y para un átomo, esa gota de agua es un mar. Tú no eres el mar,
pero tú eres una gota de agua de ese mar, por lo tanto, contienes todo lo que contiene el mar. Tú no eres Dios, pero dentro de ti está todo lo que es Dios. No es que el ser humano sea Dios, pero tú eres como esa gotita de agua de mar que contiene todo lo que es el mar, pero no es el mar, obviamente. Entonces, como vivo cerca de la playa, cuando yo me monto en mi auto y en 30 segundos estoy frente al mar, frente a la playa, al litoral de mi barrio, yo pienso en esto. Yo no soy ese mar, esa inmensidad, pero yo soy una gotita de agua de ese mar. Eso es genial. Entonces, Connie Méndez nos empieza a hablar y hablar y hablar sobre la voluntad de Dios, sobre el Dios que es amor, que es misericordioso, que es salud, que es paz, que es inteligencia, que es sabiduría. Y nos dice, no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No lo vuelvas a olvidar jamás. Y ante todas las situaciones que se presenten en tu vida, especialmente si son discordantes, tú vas a decir, la voluntad de Dios para mí es el bien. Pero lo vas a decir con fe, creyéndolo, que ese bien se está manifestando en ti a cada minuto y a cada instante. La voluntad de Dios para mí es el bien. Es la salud, es la paz, es la felicidad, es la inteligencia, es la opulencia, es el perdón. La voluntad de Dios para mí es que en mi mundo, en mis asuntos, dentro de mí, solamente se exprese, se manifieste todo lo bueno que Él creó. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. Y cuando yo estaba tirado en el pasillo de ese apartamento leyendo por primera vez el librito azul y llegué a esta parte, yo quedé completamente impactado. Porque yo venía sintiéndome por cuestiones que me habían inculcado en la mente que Dios me había condenado y me había rechazado y me había abandonado. Y cuando yo leí esto, es que yo se los estoy contando y me estoy viendo acostado en ese pasillo. Cuando yo leí esto, dije, Dios mío, yo no estaba equivocado. Eso fue lo que yo dije. Yo no estaba equivocado. Dios es amor. Dios no es el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que me hicieron pensar, que me hicieron creer que existía. No les puedo decir el impacto que estas palabras tuvieron dentro de mí. Como les dije, el librito azul es un tratado prácticamente de la ley de mentalismo. Connie dedica todo ese libro. Por supuesto, hay una parte de ese librito que es una cantidad de decretos para todo tipo de situaciones y después habla de los 10 mandamientos. Pero
el grueso de este libro es o está dedicado a el principio de mentalismo o a describir la mecánica del pensamiento. Las ideas, los conceptos, las creencias, las convicciones que piensas pasan al subconsciente convirtiéndose en reflejos. Y Connie comienza a describir cómo funciona el pensamiento, la mecánica del pensamiento. Como han pasado tantos y tantos y tantos años desde que Connie escribió esto, ya la palabra subconsciente no se utiliza, se prefiere el inconsciente. El inconsciente es una parte de tu mente a la cual tú no tienes acceso. Acceder a lo que hay en el inconsciente es bien difícil. Y por eso todas estas ideas, todos estos conceptos, creencias y convicciones están en tu inconsciente por años y no te das cuenta. Pero entonces tienes reflejos. ¿Qué es un reflejo? Por ejemplo, cuando yo era pequeño, les voy a dar el ejemplo clásico, porque Connie Méndez también habla de un ejemplo clásico del catarro. Cuando yo era pequeño, estaba en este barrio, vivo en un país tropical, aquí hay una época muy fuerte de huracanes, de lluvia, y a todos los muchachitos del barrio se nos decía que no nos podíamos mojar con agua de lluvia porque nos íbamos a enfermar, nos iba a dar catarro. Y esa creencia es tan fuerte, era tan fuerte que a uno se le quedó. Yo crecí, yo llegué a la adultez pensando que eso era cierto, que si me mojaba me iba a dar catarro. Y les voy a ser honesto, todavía a la edad de 63 años todavía me pasa por la mente cuando me mojo. A veces tengo que correr de mi casa al carro, que no es nadie, está lloviendo y me viene ese pensamiento. Imagínense lo fuerte que quedó grabado esa creencia en mi mente. Entonces, eso es un reflejo, es algo, una creencia, una convicción, un concepto, una idea que tú tienes guardado en el inconsciente, no sabes que está ahí, pero sale ante un estímulo. ¿Cuál es el estímulo? La lluvia. Cuando está lloviendo, eso hace que ese reflejo se manifieste y algo me diga: no te mojes porque te vas a enfermar, te va a dar catarro. Lo cómico de esta situación es que, bueno, yo me fui para Nueva York, tenía 25 años, y en Nueva York, no sé si esto pasa en otros estados, pero en Nueva York, cuando yo empecé a tomar el tren en las mañanas, el subway, para ir al trabajo, me daba cuenta que los americanos, los estadounidenses, se bañaban en la mañana y entraban al subway con los pelos mojados, sin secárselos. Y yo me quedé como, ¿qué? Y ahí me empecé a dar cuenta que todo es mente. Y yo digo, Dios mío, lo que hace la mente. Y ellos son los más felices de la vida. Todavía voy a Nueva York y lo veo. El otro día, cuando fui en febrero, hubo unos días de nevada, de lluvia. Fueron unos días hermosos que pasé, pero fueron esos días de lluvia, de nevada, de charcos en las calles. Y los estadounidenses, bajo las nevadas y la lluvia, ellos felices, sin sombrillas, sin gorro, sin nada. Y yo digo, todo es mente. Lo que tú piensas se manifiesta. Y esos reflejos actúan de la forma que tú los tienes grabados.
Otro ejemplo clásico de un reflejo es cuando tienes una hornilla, cuando estás en la estufa y la estufa se enciende y pones la mano y está caliente y tú retiras la mano. Cuando retiras la mano, eso es un reflejo porque tú sabes que si pones la mano en esa hornilla te vas a quemar. Entonces, todo lo que tú tienes en ese inconsciente, que son las ideas, los conceptos, las creencias, las convicciones, todo lo que está allí, fíjense qué es lo que pasa, que el inconsciente no discierne, él no decide nada, él no opina, él no piensa por sí solo, él no tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia, él lo que hace es, cuando hay un estímulo, él sale hacia afuera como un reflejo y manifiesta lo que hay allí. Cualquier cosa que estés manifestando, que te esté ocurriendo contraria a la armonía, se debe a una creencia errada que tú creaste. Todo lo que tú estés viviendo, todo lo que tú estés experimentando, todo lo que tú estés manifestando, que no es armonioso, que no es saludable, que no te da tranquilidad, se debe a una creencia errada que tú creaste. Volvemos a lo mismo, lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es absolutamente imposible atraer algo que no encuentre su correspondencia en nosotros. Tú no puedes atraer nada a tu vida. Nada en tu vida se puede manifestar a menos que no tenga correspondencia dentro de ti. Si a ti no te llega suficiente amor es porque no lo tienes dentro de ti. Si a ti no te llega suficiente dinero es porque tú no tienes esa idea de opulencia. Tú no tienes esa idea de opulencia lo suficientemente desarrollada para que se manifieste en ti. Para que algo se manifieste en tu mundo, tiene que haber una correspondencia dentro de ti, tiene que haber una causa dentro de ti. ¿Me entienden? Esto es fuerte, especialmente para las personas que estaban acostumbradas a culpar a otros por todo lo que les sucedía. Y aprender metafísica, practicarla, una parte grande es aceptar que tú eres la causa de todo lo que te sucede. Y que si algo te está sucediendo es porque tú lo estás alimentando con tu propia vida, con tu propia energía. La fórmula infalible es conocer la verdad. Nos dice Connie Méndez, cada vez que te ocurra algo que tú no quieres, que es negativo, que es discordante, que te hace sufrir, la fórmula infalible es conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la justicia, la libertad, la salud, la vida, la inteligencia, la sabiduría, el amor, la felicidad, la dicha. En otras palabras, los 7 aspectos de Dios. Los aspectos de Dios. Esa es la única verdad. Todo lo opuesto a esa verdad es apariencia. ¿Se acuerdan? Connie Méndez con las apariencias. Esto es apariencia porque esa no es la verdad.
esa no es la manifestación de Dios dentro de ti. Tú no tienes, esto me encanta, porque yo no conocía a Connie Méndez, pero hay frases u oraciones cortas que a mí me encanta leerlas, porque yo me imagino a Connie Méndez. Tú no tienes defectos, sino apariencia de defectos. Me da esta alegría. Tú no tienes defectos, sino apariencias de defectos. Porque tu ser real, de lo cual también les voy a hablar en Nueva York, no tiene defectos, es perfecto. Es la única verdad. Ahora, ¿por qué las personas tienen apariencias de defectos? Porque los han aceptado, porque los han alimentado con el pensamiento, con el sentimiento, con su forma de actuar, con la palabra. Todo lo opuesto a la verdad, todo lo opuesto a Dios, todo lo opuesto a los 7 aspectos de Dios es apariencia. Tú no tienes defectos, solo apariencia de defectos. Qué bello. Esto que les voy a leer son de estas cosas que yo leía muchísimo. Porque Connie Méndez nos explica, Connie Méndez nos explica que cuando uno empieza a leer metafísica, cuando uno comienza a conocer sobre las leyes de la vida, se empiezan a despertar células en nuestro cerebro que estaban dormidas. Y a mí me encantaba leer esto. De hecho, me estoy acordando de algo, qué bello. Qué bello. Me estoy acordando y lo estoy viendo en mi mente. La primera clase de metafísica, en aquel momento, en los años 80, a principios de los 90, no hablábamos de las actividades de metafísica, hablábamos de las clases de metafísica. La primera clase de metafísica que yo di, esto podría haber sido en el 92, la primera clase de metafísica que yo di, o sea que me paré frente a un grupo de metafísica, fue una clase de Connie Méndez, de una enseñanza de Connie Méndez, La voz de tu alma. Esa fue mi primera clase de metafísica, La voz de tu alma de Connie Méndez. Wow, me vino a la mente el momento todo. Y ese día supe, fíjense qué interesante, fue una clasecita como de 15 o 20 minutos. Y ese día supe que eso era lo que quería hacer, dar clases de metafísica. Entonces, fíjense lo que dice Connie Méndez. Tu yo superior es perfecto. En este momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse porque es vida. No puede morir por la misma razón. No puede envejecer, no puede sufrir, no puede temer, no puede pecar, no tiene que luchar, no puede cambiar jamás. Es bello, es amor, inteligencia, sabiduría, dicha. Esa es la verdad. Es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos ahora mismo. ¿Cuál es esa verdad tuya? ¿Y cuál es la verdad de todos los seres humanos? Que tu yo superior es perfecto. Dios dentro de ti es perfección. Y todo lo que no corresponde a esa
perfección es apariencia, es mentira. Y por eso uno le dice, no lo acepto. Así como Connie Méndez explica en el libro que tú lo dices así como que no me da la gana. No lo acepto. No lo acepto. Le quito poder, como no lo quiero, no me da la gana. Cada palabra que se pronuncia es un decreto porque la palabra es el pensamiento, ya lo vimos. Cada palabra que sale de tu boca, esa palabra es un pensamiento y como los pensamientos son cosas, esa palabra, ese pensamiento va a manifestar algo. Y lo que va a manifestar va a depender de cómo tú has calificado esa palabra. Fíjense qué interesante. Detrás de todas las frases negativas, detrás de todas las frases negativas, lo que hay es temor. Obsérvense cuando piensan negativamente. Obsérvense cuando hablan negativamente y se van a dar cuenta que detrás de lo negativo lo que hay es temor. Temor, miedo. Por eso cuando tú escuches conversaciones negativas, tú no afirmas nada. Y dentro de ti, tú dices, no lo acepto, ni para mí ni para nadie. Cuando tú escuchas personas hablando negativamente, imagínate cuando vas a la oficina de un médico, cuando vas a un banco, en la fila del banco, cuando vas a una barbería, eso es pura negatividad, puro chisme. Y tú en silencio, no aceptando nada de eso y diciendo, no lo acepto. Ni para mí, ni para nadie. No lo acepto ni para mí, ni para nadie. Y si lo puedes decir, verbalmente lo dices. Como ya les he dicho que yo he hecho a veces cuando la gente está en mi auto y empiezan a hablar negativamente y yo lo digo verbalmente. No lo acepto. Llama a Violeta, no quiero negatividades en este auto. Así como dice Connie Méndez, no me da la gana. No lo acepto. Le quito poder. Entonces, como ya has conocido la verdad, tú, ante una situación discordante, tú dices, declaro que la verdad de este problema, de esta situación, es y lo que necesita la situación. Es armonía, es amor, inteligencia, es justicia, es abundancia, cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que se está manifestando. Tú vas por la calle o estás en un centro en un centro comercial y hay una pelea. Y tú dices, yo soy paz, yo soy amor, yo soy armonía. Declaro que la verdad de esta situación es amor, es armonía, es salud. Y vas a decretar lo opuesto a la situación negativa que se está manifestando y luego dice, gracias Padre que me has oído. O la fórmula mágica que ya nosotros la conocemos, de la cual Connie Méndez comienza a hablar en este librito azul. Yo deseo tal cosa, lo que tú quieras, en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya me escuchaste. Y para que todo esto funcione, tenemos que tener clara la diferenciación que hay entre la fe y el temor. Porque la fe y el temor son una misma fuerza. El temor es negativo y la fe es positiva, pero es la misma fuerza.
Por eso tú no puedes tener fe y temor al mismo tiempo. O tienes fe, que es una fuerza positiva, o tienes temor, que es una fuerza negativa. El temor es tener fe en el mal. El temor es que tú estás cierto, que tú tienes certeza que todo va a ser, que todo se va a manifestar malamente. Es la convicción de que va a ocurrir algo malo. Qué terrible, llama Violeta. Ese es el temor. Cuando tú tienes temor, ese sentimiento de temor es la convicción de que algo malo va a ocurrir. Por el contrario, la fe es la convicción de que lo que ocurrirá será bueno y terminará bien. Cuando tú te montas en un avión y tú tienes fe de que te montas en un punto A y en unas horas vas a estar en el punto B. Eso es fe. Tú tienes convicción de que lo que va a ocurrir va a ser bueno y va a terminar en bien. Porque tú jamás temes que vaya a suceder algo bueno, porque el temor es lo contrario. Ahora, todo lo que temes lo atraes y te ocurre. Entonces, por eso hay personas, que esto es comiquísimo, hay personas que atrajeron algo a su vida por temor. Y después que les pasa, dice, ¿lo ves que yo sabía que me iban a robar? Aquí, llama Violeta, pasa eso con cierta frecuencia. Hay una idea errada, generalizada, de que te van a robar en el auto. Llama a Violeta, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Entonces cuando le pasa a la gente que lo ha estado atrayendo con la mente, dice, viste que te lo dije que me iban a robar. Bueno, ¿qué quiere que te suceda si lo pensaste? Con el temor lo atraíste hacia tu vida y ahí te pasó. Uno con Dios es la mayoría. Así que una sola persona que eleve su conciencia al plano espiritual y reconozca la verdad es capaz de salvar de la ruina a una organización, de la crisis a una comunidad, una ciudad o una nación. Solamente se necesita una persona que eleve su conciencia hacia Dios, que mantenga su pensamiento, sentimiento, palabra y acción positivamente, para que todo salga perfecto, para que todo se solucione, porque uno con Dios es la mayoría. Uno con Dios es la mayoría. Y esto se debe a que somos individuos. Esto quiere decir que somos indivisibles. Lo que afecta a una persona afecta a todos. El escalón que tú subes ayuda a toda la raza. Cuando tú piensas positivo, cuando tú vives en armonía, en salud, en perfección, en belleza, toda esa armonía afecta positivamente a toda la raza. Cuando una persona es negativa, es pesimista, es destructiva, todo eso afecta a la raza. Porque nosotros somos individuos, somos indivisibles. Ahora, nuestra mente, ¿dónde debe estar? Uno con Dios es la mayoría. Si yo elevo mi conciencia hacia Dios, hacia lo puro, hacia lo perfecto, si yo pongo mi atención en que mi ser superior es perfecto, mi yo superior es perfecto, yo, como uno con Dios en la mayoría, estoy
ayudando a toda la raza humana. Y ya casi para finalizar, les digo, esto es Connie Méndez. Pues llevamos no sé cuántos minutos hablando de todo esto. De ahora en adelante no podrás jamás volver a culpar a nadie de lo que te ocurra. O sea, una vez tú tienes conocimiento de esto, no puedes jamás volver a culpar a nadie de lo que te ocurra. Mírate frente a frente y pregúntate, ¿cómo fue mi clima mental en esta circunstancia? ¿Fue positivo o negativo? ¿He sentido fe o temor? ¿Qué especie de decretos he lanzado con mis palabras? Y estas son las preguntas claves. Cuando te esté pasando lo que te esté pasando, tú te vas a hacer estas preguntas, repito. ¿Cómo fue mi clima mental en esta circunstancia? ¿Fue positivo o negativo? ¿Sentí fe o temor? ¿Qué especie de decretos he lanzado con mis palabras? Y comienzas a contestarte estas preguntas para que determines la causa de lo que te está sucediendo o de lo que te ha sucedido o de lo que te va a suceder. Bueno, de lo que te va a suceder no, porque no ha sucedido. Hello. Bueno. Tú eres único, nos dice Connie Méndez. Tú eres únicos, como tus huellas digitales. Fuiste creado por un diseño único, para un propósito especial que no puede cumplir nadie más que tú. Amén. Me encanta cuando Connie Méndez escribe poéticamente y nos dice estas grandes verdades de manera poética. Tú eres único, como tus huellas digitales. Fuiste creado por un diseño único, para un propósito especial que no puede cumplir nadie más que tú. Gracias, Padre. Y termino esta actividad, no la podía terminar de otra manera. A mí me gusta buscarle un final a cada actividad, pero bueno, este final era el que tenía que ser. Y termino esta actividad diciéndoles lo que dice Connie Méndez. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin comprobarlo primero. No me lo creas, compruébalo. Connie Méndez era tremenda. Bueno, esta era la actividad de hoy. Les repito, les informo que el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo, miércoles, jueves y viernes, a las 7 de la noche, en el New York Hosteling, en Manhattan, vamos a estar dando conferencias presenciales. Son 3 conferencias diferentes. La del miércoles 29 es la lámina de la presencia. La del jueves 30 son las 8 actitudes positivas. Y la del 1 de mayo, dedicada al maestro Saint Germain, es amigo de la libertad. Todas son a las 7 de la noche, comenzamos puntualmente y
Que tengan un día maravilloso, espectacular, una semana fabulosa, practicando toda esta enseñanza que hemos aprendido hoy. Los quiero.